Bueno, les voy a dar algunas pautas que en los videos anteriores me olvidé de contarles y que les van a ser útiles a la hora de saber de qué tipo de compuesto hablamos cuando vemos una fórmula, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vemos una fórmula de alcanos, vamos a ver que siempre la cantidad de carbonos que tenga ese alcano multiplicada por 2 más 2 va a dar la cantidad de hidrógenos. Si tuviésemos un alcano que tiene 2 carbonos, para saber cuántos hidrógenos corresponden sin hacer toda la estructura, vamos a multiplicar la cantidad de carbonos por 2, 2 por 2, 4, más 2, 6. ¿Sí? Que ahí nos va a quedar la fórmula molecular de ese alcano. Ahora, si hablamos de un alqueno, la fórmula molecular va a ser la cantidad de carbonos, ¿sí? N cantidad de carbonos multiplicada por 2. De modo que si tenemos 6 carbonos, hidrógenos vamos a tener el doble, 12. Y en el caso de los alquinos, vamos a ver que la cantidad de hidrógenos va a ser la cantidad de carbonos multiplicada por 2 menos 2. Entonces, si tenemos 2 carbonos, los hidrógenos van a ser la cantidad de carbonos, 2 por 2, 4, menos 2, 2. ¿Sí? Así de esta manera vamos a poder reconocer a qué tipo de compuesto pertenece la fórmula molecular sin hacer toda la estructura. Bueno, si yo tengo esta fórmula molecular, ¿sí? Y quiero saber a qué tipo de compuesto pertenece, voy a fijarme que la cantidad de carbonos que tiene son 6 y la cantidad de hidrógenos son 12. Por lo que esto me dice que tenemos exactamente el doble de hidrógenos de la cantidad que tenemos de carbono, ¿sí? O sea que esto es un alqueno. Bien, sabemos que los alquenos se caracterizan por tener un enlace doble. En este compuesto vamos a tener 6 átomos de carbono y 12 de hidrógenos, con un doble enlace. Ahora el problema está en ubicar en dónde va a ir el doble enlace, porque no es lo mismo ponerlo acá que ponerlo acá que ponerlo acá. ¿Sí? Si bien todos van a ser alquenos de 6 carbonos, no van a ser el mismo compuesto dado a que el doble enlace no está ubicado en el mismo lugar. Entonces, para esto necesitamos aclarar en el nombre del compuesto dónde está ubicado ese doble enlace. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es numerar los carbonos que tiene este compuesto. Empezamos. Primer carbono, segundo carbono, tercer carbono, cuarto, quinto y sexto carbono. Ahí los tenemos numerados, tenemos la cadena de carbonos numerada del 1 al 6. ¿Sí? Para indicar dónde está ubicado el doble enlace, lo que vamos a hacer es mirar entre qué carbonos está ese doble enlace. En este caso está ubicado entre el carbono 1 y el carbono 2. Acá tenemos el doble enlace. Entonces, antes de ponerle el nombre, vamos a marcar en dónde está ubicado. Vamos a poner siempre el carbono de menor número. Como está entre el 1 y el 2, vamos a poner 1, guión. ¿Sí? Y ahora sí lo vamos a nombrar. Tiene 6 carbonos, por lo que el prefijo es ex. Es un alqueno, por lo que el nombre va a terminar en eno. Entonces, este compuesto se llama 1-hexeno. Vamos con la segunda posibilidad, que el enlace esté acá, entre el segundo y tercer átomo de carbono. ¿Sí? Si el doble enlace está ubicado entre el segundo y el tercero, ponemos el menor, 2, guión, y se llama igual, hexeno, ¿sí? 6 átomos de carbono, un doble enlace, lo que me indica que es un alqueno, entonces su nombre es 2-hexeno. Tercera posibilidad. Tenemos el carbono 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Dónde está ubicado el doble enlace? Entre el carbono 3 y 4. Entonces vamos a poner 3-hexeno. Ahora, miren esto. 1, 2, 3, 4,
5 y 6 carbonos. Y voy a poner el doble enlace acá. ¿Cómo se va a llamar este compuesto? Vamos a completar primero los hidrógenos, que yo no los voy a dibujar, no los voy a escribir, pero ustedes completan todo con hidrógenos. Bien, seguramente se van a ver tentados a decir que este es el 4-hexeno. Sin embargo, hay una regla importante que tenemos que tener siempre en cuenta. Cuando nosotros numeramos una cadena de carbonos, siempre tenemos que ver que los sustituyentes o los enlaces dobles o triples queden siempre más cerca del carbono de la punta. El enlace siempre tiene que quedar en el carbono más bajo. Entonces, si yo empezara a numerar de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el enlace, doble enlace, me quedaría entre el 4 y el 5, ¿no? Pero si yo empiezo a numerar al revés y empiezo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, el doble enlace me queda entre el carbono 2 y 3, por lo que esto lo llamaría 2-hexeno. ¿Sí? Este compuesto y este compuesto son exactamente lo mismo. Empiezo a contar del carbono que va a hacer que el doble enlace me quede más cerca del carbono de la punta y en este caso igual, ¿sí? Fíjense que este compuesto y este compuesto son iguales. Tengan en cuenta eso cuando tengan que nombrar. Lo mismo pasa con los alquinos. Los alquinos se hacen de la misma manera, ¿sí? Se numera la cadena de carbonos, siempre empezando del carbono que esté más cerca del enlace, doble o triple. En el caso de los alquinos va a ser triple, ¿sí? Bueno, esto es importante que lo sepan porque en la actividad lo van a necesitar y me había olvidado de contárselos en el video anterior. Así que creo que con esto ya tenemos toda la información completa.